Problema 2.55. Calcule la corriente I en el circuito. Ok, tenemos la corriente. Si vemos nuestro circuito, ningún elemento se encuentra en serie o en estos dos se pueden encontrar en serie. Viendo así, entonces los dos se pueden reducir una resistencia de 70, que aquí ya lo estoy marcando. Ok, está en una estrella, esas tres, y la voy a convertir a delta. Convertido queda de esta manera, que RA va a ser esta, RB esta y RC esta. Ok, ya puse los valores, cuál va a ser R1, R2 y R3. Ok, para calcular los valores de RA, RB y RC, son ocupadas esas tres fórmulas. Conversión de estrella a delta. De estrella a delta los dos convirtiendo. Ya marqué cuánto vale R1, R2 y R3. Ok. Entonces el valor de RA, RB y RC va a ser igual a... Tanto RA va a ser igual a 140 ohms. Ya convirtiendo con las fórmulas que les acabo de mostrar. Para RB nos da un valor de 70 ohms. Para RC nos da un valor de 35 ohms. Entonces ya tenemos cada valor. Así, desde aquí se puede dar cuenta que RB y el de 70 están en paralelo. Entonces los dos se pueden reducir. RA con esa resistencia están en paralelo. Esa resistencia es de 60 y esta es de 70, ya que son la suma de estos dos. RB vale 70. Reduciendo el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos nuestra fuente. Ok, tenemos dos resistencias que sería la solución de esa. Es 70 por 70 sobre la suma, entonces va a ser 35. Ok, entonces de ese lado, que sería RA vale 140 por 60 sobre la suma, nos da un valor de 42. Ok, ahora si estos dos ya están en serie, entonces la resistencia equivalente sería la suma de esos dos, 42 más 35. La suma de esos dos nos da 77. Entonces estos dos se reduce solamente a una resistencia de 77. Ok, ya tenemos el valor de esa resistencia y esa resistencia es RC. Ok, ¿y cuánto vale RC? RC vale 35. Entonces están en paralelo, va a ser la multiplicación. 35 por 77 sobre la suma. 35 más 77 nos da un valor de... Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 24.06 ohms. Ok, tenemos nuestra fuente y una resistencia. Ok, y ahora ¿cómo le hacemos? Ya tenemos el valor de nuestra fuente, 24 volts, y tenemos el valor de la resistencia. Entonces podemos calcular la corriente total que circula en el circuito. Entonces, para calcular corriente, I0 va a ser igual al voltaje, que son 24 volts, sobre la resistencia. En este caso son 24.06. Tanto I0 va a ser 997.5 miliamperes. Esa sería la corriente total que circula en nuestro circuito. Ok, vamos con el siguiente problema. Problema 2.56. Determine B en el circuito. ¿Dónde está B? Aquí tenemos B. Ok. En este circuito nos podemos dar cuenta que aquí tenemos una estrella. Esas tres forman una estrella. Esas tres los voy a convertir a un delta. Ya puse cuál va a ser R1, cuál va a ser R2 y R3. Convirtiéndolo nos queda de la siguiente manera. Este va a ser RC, RA
y RB. Los demás quedan igual 20, 30, 35 y 16. Entonces ocupamos las mismas fórmulas que ocupamos en el otro. Aquí está, para sacar RA, RB y RC. Ok. RA, RB y RC. Solucionando nos queda que RA es igual a 30 ohms. RB va a ser un valor de 45 ohms. Y RC nos da un valor de 37.5 ohms. Pues sí, tenemos los tres datos. Ok, vamos a nuestro circuito. Nos damos cuenta que RA con la resistencia de 20 están en paralelo, entonces dos se pueden reducir. En el mismo caso tenemos que la resistencia RC con la de 30 están en paralelo. Viene la resistencia y la resistencia y se une a esta resistencia. Y de ese lado igual viene y se unen. Ok, entonces dos están en paralelo, esos dos en paralelo. Y estos dos igual están en paralelo. Vienen las dos resistencias, se unen en ese lado y aquí viene y se unen de ese lado. Ok, entonces hay que reducir estas dos, estas y estas. Ok, entonces para reducir estas dos primero, vamos a ponerle resistencia B mayúscula, que sería estos dos. Será multiplicación 35 por RB. RB vale 45. 35 por 45 sobre la suma. 35 más 45 nos da un valor de 19.687. Ok, son de estos dos. Por estos dos. Vamos a ponerle RC mayúscula. Ok, en estas dos sería la de 30 con la de RC, que es 37.5. ¿Cómo nos quedaría esa? Sería la multiplicación 30 por 37.5 sobre la suma, 30 más 37.5. Eso nos da un valor de 16.66. Ahora sí, para RA mayúscula, que serían estos dos. La resistencia de 20 con la de 30. Ok, sería la multiplicación de las dos resistencias. 20 por 30 sobre la suma, 20 más 30, con un valor de 12 ohms. Ahora sí, ya tenemos las tres resistencias. Entonces hay que reducir nuevamente nuestro circuito. Reduciendo nos tiene que quedar de la siguiente manera. Ok, sería nuestra resistencia RA, RC y RB. Ok, aquí nos damos cuenta ya que RC y RA ya están en serie. Entonces sería la suma de esas dos, RC 16.66 más RA más 12. Eso nos va a dar una resistencia equivalente que va a estar en paralelo con esta. Entonces haciendo la suma de RC, vamos a ponerla aquí. RCA va a ser la suma de estas dos. Sería 16.76 más RA, que vale 12. Nos da un valor de 28.66. Ok. Entonces estas dos se reduce una nada más. Que quede de la siguiente manera. Esa sería la resistencia RCA. Ok, bueno, ya están estos dos en paralelo. Ok, entonces lo podemos convertir a una resistencia equivalente, que sería la multiplicación de RAC, que es 28.66 por RB, que vale 19.987.
sobre la suma de esas dos resistencias. Entonces, resolviendo esto, vamos a ponerle que sería esa resistencia BCA. Ok, esos dos serían las multiplicaciones sobre la suma de esos dos. Entonces nos da un valor de 11.67 ohms. Ok, entonces tenemos nuestro circuito de la siguiente manera. Nos va a quedar nuestro circuito más menos, que sería nuestra fuente, sobre, tenemos una resistencia de ese lado, otra, esta sería la resistencia de 16 y esta sería la resistencia de 11.67. Ok, lo que necesitamos es el voltaje que consume esta. Ese sería más menos vol. Ok, ya reduciendo todo esto nos tiene que quedar de esta manera. Ok, ya tenemos nuestra fuente que es de 100. Entonces podemos aplicar el principio de división de tensión. B va a ser igual a la sumatoria de las dos resistencias, va a ser abajo, 16 más 11.67. Y arriba ponemos la resistencia donde queramos calcular. Queremos calcular el voltaje de ese lado, entonces ponemos esa resistencia, sería 11.67 por el voltaje total. El voltaje total es de 100. Ok, si quisiéramos calcular de ese lado, en vez de 11.67 pondríamos la resistencia de 17. Ok, pero como queremos esta, ponemos la resistencia de 11.67. Por lo tanto, eso nos tiene que dar un valor de 42.17 volts. Que ya tenemos el valor del voltaje. Sigamos con el siguiente problema. 2.57. Hay la resistencia equivalente y la corriente I en el circuito. Bueno, hay que reducir todo esto a una resistencia y encontrar la corriente I, que no lo puse, pero es la corriente I. Ok. Ok. Al tener un problema de este tipo, tenemos que ubicar cuántas estrellas hay. En este caso, estas tres forman una estrella. Esta forman otra estrella. Ok. Esas tres forman otra estrella y estas tres forman otra estrella. Ok. Para resolver este tipo de problemas tenemos que ya ubicamos las estrellas. Ok. Esas estrellas se tienen que convertir a delta. Supongamos esas tres la convertimos a delta. Entonces, esto ya no estaría en estrella, porque esta ya la convertimos. Pero esto seguiría en estrella. Entonces sería el contrario. Si convertimos esto en delta, esta también lo tenemos que convertir en delta. El contrario. En el caso de que queramos convertir a esta estrella a delta, esta la tenemos que convertir igual a delta. Va a ser el contrario. ¿Ok? Bueno, entonces convirtiendo eso ya nos quedaría de la siguiente manera. Entonces así ya quedaría el circuito. Ya tenemos que esto va a ser R1, R2 y R3. ¿Ok? Tenemos eso. Aquí vamos a ponerle, va a ser R1', R2' y R3'. ¿Ok? Para distinguir de cada circuito. En este caso es el de estrella de esto y estos son estos tres. ¿Ok? Convirtiendo esta estrella a delta nos queda de la siguiente manera. Ya puse cuál es RA, RB y RC. Ahora estos tres lo vamos a convertir a delta. Y queda de la siguiente manera. Le puse R'C, R'B y R'A. ¿Ok? Ok, ya puse cuál RA, RB, RC. Vamos a buscar cuánto vale cada valor. Ok. Conversión estamos haciendo de estrella a delta. En este caso ocupamos esas tres fórmulas. RA, RB y RC. Ok, ya marqué cómo queda nuestro circuito. Aquí está. Y estas fórmulas ocupamos. Ok, ya está claro. Bueno, resolviendo las fórmulas y sustituyendo, nos tienen que dar los siguientes valores. R igual a 27. RB nos va a dar un valor de 36.
Y RC nos da un valor de 18. Ok, para esos tres datos. Ahora para el siguiente nos tiene que dar los siguientes datos. Entonces para el siguiente, tener que en cuenta que estas dos ya las reduje. Estas están en serie. Entonces R2' va a valer igual a 8. Esta resistencia se quita. Sería la suma de estos dos. Ok, para no confundirse. Entonces aquí ya lo quitamos de una vez. Así que en su circuito, ten en cuenta esto. R2' vale 8, que serían esos dos. No va a valer 3, va a valer 8. Ok. Entonces RA va a valer 28. RB' va a valer 7 ohms. Y RC' va a valer 14 ohms. Ok. Ahora sí, ya tenemos los tres datos. Y estos tres. Aquí como ya nos queda así nuestro circuito. Esos dos están en serie, entonces se puede reducir. Sería la suma de estos dos, que en este caso sería 3. Entonces dejemos ya solamente una resistencia. Esa sería de 3 ohms. Ya sería 2 más 1. Ok, ya tenemos eso. ¿Cómo seguimos reduciendo esto? Estas dos, RA con la de 3, están en paralelo. De igual de esta manera. Estos dos están en paralelo. Y igual aquí, estos dos están en paralelo. Ok. Bueno, pues ahora sí hay que empezar a reducir. Bueno, aquí voy a poner cómo quedaría nuestro circuito. Reducimos, esa va a quedar igual. Ok, entonces reduciendo esos dos nos va a quedar de la siguiente manera. Ok. Así nos queda nuestro circuito. Esta sería RA y la de 3. Ok. No se logre. Esta sería esta. RA con la de 3. Ok, aquí hay que ponerlo. RA3 le voy a poner. Están en paralelo. Sería la multiplicación. 3 por RA que vale 27. 3 por 27 sobre la suma. 3 más 27. Nos da un valor de 2.7. RA3, esos dos. Ok, ahora RC'. No, esa queda igual. RA'. Con la resistencia. Esa resistencia es de 10. Con la resistencia de 10. Igual están en paralelo. Entonces convirtiendo nos va a quedar que va a ser la multiplicación. RA' vale 28 por 10 sobre la suma. 28 más 10. Es un dato de 7.36. Ok, ahora faltarían estos dos. Eso le ponemos R, B, B. Estos dos en paralelo igual sería la multiplicación. 36 por 7 sobre la suma. 36 más 7. Es un valor de 5.86. Ok. Entonces ya tenemos nuestro circuito más reducido. El cual vamos a marcar cuánto vale cada valor. Este vale 4. Este nos salió 2.7. Esta es igual RC. RC vale 18. Esta sigue siendo las dos en paralelo, RB y RB'. 5.800. 5.86. Ok, ya lo marcamos. ¿Esta cuánto vale? Esta dijimos que era el valor de RC' y vale 14. Y esta serían las dos en paralelo de 10 y RA'. Y eso sale 7.36.
Ok, entonces ya tenemos nuestro circuito de la siguiente manera. Ok, ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos nuestra fuente, ¿no? Más o menos. Ahí está, así queda. Igual, mm, aquí tenemos una estrella. Aquí otra estrella. Aquí otra estrella. Estos tres forman un delta. Igual de esta manera aquí forman un delta estos tres. Ok, hay que volver a convertir, ya que como está así el circuito, ya no se puede volver a reducir. No, viéndolo no se puede reducir, así que hay que volver a convertir. Entonces convertimos, en mi caso voy a convertir estos tres, que están en... Este es un delta y lo convertir a estrella. Ok, bueno, voy a hacer el circuito como tiene que quedar. Ok, entonces así quedaría nuestro circuito. Ya marqué que este va a ser, esos tres están en delta. Es lo que voy a convertir a una estrella. Así quedaría. Ya puse que este va a ser RA, este va a ser RB y este va a ser RC. Convertirlo, ya nos queda R1 aquí, R2 aquí y R3. Ok, R1, R2 y R3. Ok, es conversión de delta a estrella. Entonces ocupamos estas fórmulas. Conversión delta a estrella. Serían esas tres. Ya marqué cuánto vale, cuál va a ser RA, cuál va a ser RB y cuál va a ser RC. Ok, creo que ya está anotado. Entonces, resolviendo, R1 nos tiene que dar de 0.595, ok. Para R2, 3.971, ok. Y para R3 nos da un valor de 1.82. 82, ok. Entonces ya tenemos el valor de cada resistencia. Ok, R3 con la de 4 están en serie, entonces se tienen que sumar para tener la resistencia equivalente a esas dos. Ok, resistencia de 3, 4, esas dos, la suma. R3 vale 1.82 más 4, nos da un valor de 5.82, ok. De igual manera aquí, esos dos están en serie y esos dos están en serie. Entonces puede reducir estos dos y luego estos dos reducimos. En el caso de estas dos, R1 y 14, vamos a ponerla así. R1, 14 sería la suma. R1 vale 0.594 más 14. Nos da un valor de 14.595. Ok, y para el otro lado, R2 y con la resistencia de 7.36 sería la suma. R2 vale 3.971, un valor de 11.33. 11.33, ok. Ya tenemos los tres datos. Ya reducimos más nuestro circuito. Creo que ya no va a caber aquí. Entonces voy a hacer la otra hoja. ¿Cómo quedaría nuestro circuito resultante? Si se logra apreciar ahí. Ok. Entonces ya reducimos. Que queda una acá. Luego se divide en dos. Es acá y va una acá y la otra va. Y eso llega a nuestra fuente. Ok. Esos dos están en paralelo. Esa es la resultante de estas dos y estas dos. Sería 14.595 y 11.33. Entonces sería, como saben, paralela sería la multiplicación de estos dos sobre la suma de estos dos. Entonces eso tiene que quedar la siguiente manera. Ok, entonces estos dos reduciéndolo ya nos va a quedar de la siguiente manera. Y aquí tenemos nuestra fuente. Como dije, estos dos en paralelo lo convertimos a esta. Sería estas dos. Eso nos tiene que dar un valor de 6.37. Que sería 14.595 por 11.33 sobre la suma de estas dos. Ok, y esta es la resistencia que teníamos anteriormente, 3, 4, 5.82. Entonces la sumatoria de estas dos sería la resistencia equivalente. Sería igual a una resistencia de 12.19. Ok, ya tenemos la resistencia equivalente.
Esto ya lo redujimos a una sola resistencia y en nuestra fuente de 20 volts. Entonces tenemos nuestra fuente de 20 volts y tenemos la resistencia equivalente. Entonces ya podemos calcular la corriente. Entonces la corriente I va a ser igual al voltaje total de la fuente, que son 20 volts, sobre la resistencia equivalente, 12.19. Ok, 20 sobre 12.19 nos da una corriente de 1.64 amperes. Ok, entonces ya con eso se resuelve el problema.